Neuroeducación aplicada a la educación. Clase 1. Estimados estudiantes, en esta primera clase daremos una mirada al reconocimiento de las neurociencias a través del tiempo. Podrán identificar cómo el estudio del cerebro y el interés de conocer este órgano tan particular en el ser humano ha sido concebido como un misterio, pero además su desarrollo y estimulación está vinculado con algunas disciplinas y ciencias como la pedagogía y la psicología. Conoceremos los principios y conceptos importantes que forman parte hoy en día del área de la neuroeducación, como lo son el neuroaprendizaje y la neurodidáctica. Los principios han sido unificados y extraídos desde la experiencia neurológica hasta su aplicación en el campo educativo. El papel de las emociones, el ambiente, la plasticidad cerebral, la importancia de la experiencia, les permitirán en esta primera entrada entender el marco de aplicación del conocimiento, por lo que esperamos que esta ruta sea llena de satisfacción y motivación ante este tema tan importante en la actualidad. Historia de las neurociencias. Partiremos de la cultura egipcia. Se sabe que esta cultura, como muchas de las culturas antiguas, ya tenían conocimientos avanzados en medicina y fisiología. A nivel cerebral, sabían que el cerebro es el responsable de las funciones mentales, integrando, como sabemos, el ámbito religioso en todas sus prácticas de interpretación de la realidad, especialmente vinculadas con la muerte. Papiros que datan del 1550 a.C. describen pérdida del habla a causa de lesiones cerebrales. Hacia el 300 a.C. se recopilan 48 casos clínicos, de los cuales se extraen lesiones de la columna vertebral y traumas cráneoencefálicos. En la imagen se observa el cráneo prehistórico con un orificio de trepanación. Se documentan también trepanaciones cerebrales desde el Neolítico. Estas consistían en perforaciones a nivel craneal, presuntamente para la extracción de tumores o en el caso de epilepsias. Se encontraron momias indicando que presuntamente estos sujetos habrían sobrevivido algunos años después de estas intervenciones. En la antigua Grecia, el misterio sobre el funcionamiento del cerebro toma dos caminos: el cardiocentrismo y el cerebrocentrismo. Estas dos tendencias intentaban explicar la conducta humana. Para Aristóteles, el corazón era el responsable de las funciones vitales, además de las emociones y el alma. Para Platón e Hipócrates, el alma estaba dividida en tres partes: sabiduría, conocimiento y la razón, las cuales estaban ubicadas en la cabeza. Esta postura se mantuvo hasta el siglo XVII. En la época moderna, con Descartes, el alma y la conciencia están ubicados en la cabeza. Descartes plantea que el alma estaba en la glándula pineal y que el cuerpo y el cerebro eran meras máquinas que funcionaban como un solo transporte sin complejidad alguna. Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, los avances en el conocimiento del sistema nervioso estuvieron dirigidos al desarrollo sensorial, provocando otras posturas teóricas sobre el funcionamiento cerebral. Tal es el caso de la frenología, considerada como pseudociencia, propuesta por Joseph Gold, y Johann Gaspar Spurzheim planteaba que la forma del cráneo estaba directamente relacionada con la personalidad y sus facultades mentales. Los estudios de Gold se realizaron en cerebros post-mortem, procedentes de hospitales, cárceles e instituciones mentales. Con este procedimiento, llegó a catalogar 27 características craneales, asociándolas con distintos rasgos de la personalidad, como pasión, romántica, tendencias, criminales, timidez, amor paternal, talento artístico, etc. La siguiente imagen es una representación que adjudica facultades mentales según la forma del cráneo. Primeros pasos en las neurociencias. Los primeros avances modernos se deben a dos científicos conocidos en la historia de las neurociencias. Ellos son Paul Broca y Carl Wernicke, quienes en 1861 y 1874 sentaron los conocimientos de las áreas implicadas en la producción del lenguaje articulatorio y el lenguaje expresivo y comprensivo, respectivamente. Paul Broca fue considerado un niño prodigio. Cursó simultáneamente algunas asignaturas como literatura, matemáticas y física. Ingresó a la Facultad de Medicina en París a los 17 años, culminando sus estudios a los 20 años. Su contribución en el campo de la neurociencia estuvo en descubrir que el área de la producción del lenguaje expresivo está ubicada en la tercera circunvolución frontal izquierda, nombrándose a esta área que lleva su nombre, área de Broca, al igual que su lesión afasia de Broca,
caracterizada por la dificultad para producir el habla y la gramática correcta. De la misma forma, sus estudios establecieron que esta producción del lenguaje se ubicaba en el hemisferio izquierdo a través de sus pacientes que presentaban lesiones en esta área, a diferencia de lesiones en el hemisferio derecho. En el caso de Karl Wernicke, científico de origen alemán, descubrió que la zona del lenguaje comprensivo se ubica en el lóbulo temporal izquierdo, conocida de igual forma como el área de Wernicke. Los estudios hechos en pacientes con dichas lesiones le permitieron identificar que los mismos sí podían hablar, pero no comprender el lenguaje, causando que al expresarse no se podía comprender lo que estaban diciendo. Al parecer, estos pacientes no se daban cuenta de tal situación, hablando con total normalidad, sin saber que no podían ser comprendidos por los demás. Más adelante, tenemos al español Santiago Ramón y Cajal, de origen español. Sus aportes se centraron en descubrir la unidad funcional del sistema nervioso, la neurona. También planteó la importancia de la plasticidad cerebral, la memoria y el aprendizaje. Se le ha denominado como el padre de la neurociencia moderna. Otro científico que aportó para el avance de las neurociencias fue Corbinian Brodmann. Logró realizar un mapa citoarquitectónico de la corteza cerebral basándose en el estudio del tejido cerebral y sus particularidades. Logró ubicar 52 regiones que hasta hoy se conocen como las áreas de Brodmann. Durante el siglo XX se realizaron avances en la neuroquímica y la neurofarmacología. Se descubrieron sustancias químicas llamadas neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, y lograron desarrollarse medicamentos para el tratamiento de trastornos psiquiátricos. En el siglo XXI, las neurociencias continúan avanzando gracias a la genética y a la neuroimagen. Además, la neurociencia cognitiva y la neurociencia computacional provoca avances en el estudio de la mente y la conciencia. Propuesta epistemológica de las neurociencias. Las neurociencias como campo de conocimiento han surgido históricamente de la integración y el desarrollo conjunto de las disciplinas como la neurología, la biología, la psicología, pero su autonomía epistemológica es un proceso en construcción y no siempre su denominación justifica una base epistemológica sólida. Como señala Restrepo, la evolución filosófica y científica de las neurociencias procede a través de la dependencia y la continuidad epistemológica. De modo que, solo cuando se cumplen estos parámetros surge una nueva disciplina neurocientífica autónoma. Origen y naturaleza de las neurociencias. El término neurociencia, acuñado en la década de 1960, se utiliza para clasificar y agrupar las diferentes disciplinas científicas que estaban dedicadas al estudio del sistema nervioso. Las neurociencias adquieren su estatus disciplinar cuando los recursos conceptuales teóricos y metodológicos de una disciplina establecida, como la física, la química y la biología, se ponen al servicio del estudio de un problema o tema de interés exclusivo del sistema nervioso. El auténtico desarrollo epistemológico de las neurociencias exige centrar su objeto de estudio en la complejidad del sistema nervioso y en los distintos niveles de análisis molecular, celular, científico, comportamental y cognitivo. Es decir, el análisis sobre los objetos de estudios de las neurociencias no se hará desde la disciplina hacia el objeto, sino desde el objeto hacia la disciplina. Así, disciplinas como la neurofísica, la neuroquímica o la neuropsicología tienen sentido siempre que su objeto y sus métodos se vinculen estrechamente con la problemática propia del sistema nervioso. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en una sobreextensión del prefijo neuro en áreas donde no es epistemológicamente justificable y derivar en construcciones frágiles como la falacia de las neuro lo que sea. Restrepo advierte que la expansión indiscriminada del prefijo neuro puede propiciar la proliferación de supuestas disciplinas científicas que en realidad no aportan explicaciones sólidas ni válidas, lo que representa un peligro para la seriedad del campo. Por ello, es fundamental establecer límites claros para lo que construye una disciplina neurocientífica legítima, recurriendo tanto a la historia como a los criterios epistemológicos de la autonomía, acumulación teórica y rigor metodológico. De esta manera, la epistemología de las neurociencias es en esencia un proceso de construcción y validación constante que implica una vigilancia crítica sobre los fundamentos, el alcance y las justificaciones de cada nueva disciplina. Modelos de organización cerebral.
Los modelos de organización cerebral se han construido a partir de la necesidad de buscar una respuesta hacia las interrogantes sobre el funcionamiento cerebral. La particularidad de la palabra modelo es que puede ofrecer una visión sistemática sobre las funciones cerebrales y las condiciones en que éstas cumplen con su funcionamiento respectivo. Se conocen 4 modelos representativos sobre la organización de la corteza cerebral. Los jerarquizados por John Hughes y Paul MacLean, que llevan 100 años entre ellos. Le sigue el de Wernicke, Jeshund, cuyo objetivo es explicar este funcionamiento a través del lenguaje, y de Alexander Luria, conocido como el padre de la neuropsicología, quien plantea una jerarquización en unidades funcionales, entendidas como unidades de asociación de estímulos e integración. Modelo de Jackson. John Hughes Jackson nació en Londres en 1835. Entre sus aportes más importantes se describen en el campo de la epilepsia y las alteraciones del lenguaje, además de su enfoque en cuanto al diagnóstico neurológico, patología tejido lesionado, anatomía órgano comprometido y fisiología función afectada. El modelo de Jackson se plantea como un sistema estratificado de la corteza cerebral que a su vez se articula y relaciona con todas las áreas y en distintos niveles de complejidad. Se representan 3 niveles. Nivel inferior o medular, que están representadas por estructuras medulares y vulvares, cuyas funciones corresponden a las vegetativas y reflejas. Nivel medio, tronco cerebral, núcleos basales, cerebro medio, con funciones de tipo motor. Y nivel superior, corteza cerebral, corresponden a funciones de tipo superior, sensoperceptivas, procesamiento de información, conciencia, etc. La siguiente imagen describe los 3 niveles de organización cerebral de Jackson. Modelo de MacLean. Destacado neurocientífico del siglo XX. Sus principales contribuciones las desarrolla en torno al sistema límbico y al planteamiento del modelo cerebral denominado el cerebro trino. En 1952, gracias al aporte de Paul Broca, con el descubrimiento del lóbulo límbico presente en el cerebro mamífero, orienta su trabajo al estudio del daño cerebral en lagartos, monos ardilla y hámsters. Producto de esto, desarrolla su modelo de organización cerebral, el cual consta de 3 niveles o 3 cerebros, como lo llama el autor: cerebro reptil o complejo R, ubicado en la parte central del tronco; cerebro paleomamífero o sistema límbico; o cerebro neomamífero o neocórtex. La figura en la pantalla describe en primer lugar el cerebro reptiliano, en segundo lugar el paleomamífero y en tercer lugar el neomamífero. Cerebro reptil, protorreptiliano o complejo R. Desde el sustrato anatómico del cerebro reptiliano está comprendido por los ganglios basales, cuerpo estriado, putamen, globo pálido y núcleo caudado. Abarca también el tronco cerebral y la médula espinal. Se caracteriza por ser el más antiguo, comparando su evolución al de los reptiles de hace 250 millones de años. La red neuronal de esta región se encarga de la supervivencia, latidos del corazón, respiración, deglución y reflejo de la retirada. Funciones en las cuales no está presente la conciencia son procesos automáticos. El autor expresa que cuando existe una situación de estrés, el cerebro reptil se activa y se produce la hormona correspondiente, conocida como cortisol. Cerebro paleomamífero o sistema límbico. Este cerebro nos recuerda el paso evolutivo a través de un conjunto de conductas que representan del cerebro reptil al cerebro mamífero, como son conducta maternal, comunicación audiovocal y el comportamiento del juego. En relación con el ser humano, se ha llegado a determinar que este sistema se encarga de las emociones y su interpretación en la experiencia humana. De igual forma, puede estar asociado con las creencias que se asumen como reales, verdades e importantes. El sentido de la identidad personal, memorizar e integrar las experiencias internas y externas de los eventos de nuestra vida. Estructuras: septum, amígdala, hipotálamo, complejo hipocámpico y giro cingulado. La figura en la pantalla muestra el sistema límbico o cerebro interno. Cerebro mamífero o neocórtex. Estructura nueva evolucionada donde se producen procesos superiores como son la lectura, escritura y cálculo. Vinculado al sistema sensorial, permite identificar y dar significado a los distintos estímulos del medio que nos rodea. La capacidad de resolver problemas, aprender y procesar información, es llamado también el cerebro racional.
El neocórtex integra la corteza prefrontal relacionada con la empatía, la anticipación, planificación. Tiene conexiones con el sistema límbico, lo que permite la regulación de las emociones, de los impulsos y del comportamiento. Modelo de Wernicke. Este autor no plantea un modelo general de la corteza cerebral. El objeto de su investigación fue la función del lenguaje. El interés principal fue determinar qué regiones cerebrales están involucradas en la comprensión y producción de este, ya sea de forma verbal o escrita. Es interesante expresar que esta investigación fue realizada en el siglo XIX, principalmente porque el estudio se ha podido realizar en base a autopsias que constituyen el método para estudiar el cerebro, lo que no ocurría en tiempos anteriores, ya que era considerado una herejía. A este estudio se vinculan los del doctor Paul Broca, que encontró en base al estudio de su paciente Tan una afasia a nivel motor, articulación, en lesiones medias del lóbulo frontal izquierdo, región que se conoce como el área de Broca. De igual forma, Wernicke evidencia los problemas en cuanto a comprensión del lenguaje, asociados a la región del giro temporal izquierdo superior del hemisferio izquierdo, generalmente dominante. El doctor Lichtenstein en 1920 descubre la afasia de conducción, donde el problema de conexión entre el área de Broca y el área de Wernicke se da por la lesión del fascículo arqueado. A esto, Geschwind suma su trabajo con la localización de las regiones sensoriales en áreas primarias y asociativas del córtex motor. Geschwind explica lo que pasa en el cerebro cuando usamos el lenguaje. En la modalidad verbal, recibimos el sonido de las palabras que entran por los oídos y viaja a través de las vías auditivas, hasta la zona auditiva primaria en el lóbulo temporal. Posteriormente llega al área de Wernicke, en donde procesa el significado de las palabras, la entonación y la emocionalidad. Se procesa en el hemisferio derecho. Para replicar el discurso utilizamos el fascículo arqueado hasta el área de Broca, creando los morfemas y una vez organizados hablamos gracias al córtex motor. A continuación se observa una representación del modelo de Wernicke encargado de la comprensión y producción verbal del lenguaje. Modelo de los sistemas funcionales complejos de Alexander Luria. Alexander Romanovich Luria fue uno de los padres fundadores de la neuropsicología moderna y un pionero en el estudio de la relación entre el cerebro y las funciones psicológicas. Su obra es reconocida por establecer un modelo integrativo del funcionamiento cerebral, distanciándose de la localización estricta de funciones y proponiendo una visión sistémica y dinámica. Luria desarrolló extensos estudios en pacientes que sufrieron lesiones cerebrales, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió observar patrones de pérdida y recuperación de funciones cognitivas. Sus principales libros son El cerebro en acción y Funciones corticales superiores en el hombre, en los que expone detalladamente su modelo neuropsicológico. En el área de evaluación a nivel educativo, la teoría de Luria se utiliza para entender las distintas alteraciones en el neurodesarrollo y poder tener una lectura de aquellas funciones básicas que permiten el aprendizaje como son la atención, memoria y sensopercepción. De igual forma, permite explicar la maduración de regiones cerebrales implicadas en el desarrollo mental del niño. Esto nos permite entender los factores conceptuales, actitudinales y procedimentales en la infancia escolar, permitiendo dirigir el proceso con mayor profundidad, con un enfoque integral. Por ejemplo, la educadora observa en la institución si el niño dibuja concentrado en su actividad, si agarra bien el lápiz, ejecuta las acciones según la orientación indicada y si disfruta la actividad, aunque la educadora tiene la obligación de preguntarle a los padres si el niño recoge los juguetes cuando se le indica, si come despacio y emplea los utensilios, si se baña o se viste por sí solo, o si juega con un compañero, respetando las reglas, con respeto, cariño y compañerismo. La triangulación de información entre la educadora y la familia es una valiosa herramienta en el proceso educativo, ya que la educadora identifica y verifica las necesidades del niño y la familia y así dirige su trabajo educativo desde este resultado y en correspondencia con los objetivos trazados. Luria propuso que toda actividad psicológica es producto de la integración de tres grandes unidades funcionales del cerebro y no el resultado de zonas aisladas actuando de manera independiente.
Estas unidades trabajan juntas para permitir las funciones mentales complejas. Primera unidad funcional. Está relacionada con la regulación del tono, el nivel de activación y la vigilancia. Comprende principalmente estructuras del tronco encefálico y el tálamo que controlan el estado de alerta necesario para la organización y el control de los procesos cerebrales. Segunda unidad funcional. Es responsable de la recepción, análisis y almacenamiento de la información. Aquí se integran los estímulos sensoriales para formar percepciones complejas, abarcando lóbulos occipital, temporal y parietal. Luria distinguía entre procesamiento simultáneo, patrones globales y sucesivos, series ordenadas como en el lenguaje. Tercera unidad funcional. Localizada en los lóbulos frontales, regula la programación, el control y la verificación de la actividad. Permite establecer objetivos, crear planes y controlar su ejecución, revisando continuamente las acciones para ajustarse a la intención original. Cualquier actividad psicológica es un sistema que implica la operación simultánea de las tres unidades funcionales. Luria remarcó que la incapacidad para ejecutar una tarea no específica necesariamente una única área de disfunción, ya que cada tarea requiere de la actividad coordinada de distintas áreas corticales y subcorticales. Luria introdujo la idea del síndrome neuropsicológico como producto de la alteración de varios factores sistémicos, no de una única función perdida, y desarrolló métodos de evaluación neuropsicológica que siguen vigentes. Su visión integradora abrió paso al estudio moderno de la plasticidad cerebral y la rehabilitación. En pantalla se puede observar la organización de la corteza cerebral, donde se observan las tres unidades funcionales de Luria: activación cerebral, atencional, segunda unidad, áreas de asociación de estímulos, y tercera unidad, córtex prefrontal, control de la actividad mental.